Hola a todos y a todas, mi nombre es Rocío, soy licenciada en psicología y hoy voy a darles una pequeñísima clase sobre algo llamado teoría de la atribución. Para trabajar esta teoría vamos a centrarnos en el capítulo 2 de este libro, ¿sí? El proceso de atribución es uno de los aspectos de la percepción social. ¿Qué es la percepción social? Es el proceso a través del cual buscamos conocer y comprender a otras personas. La teoría de la atribución lo que hace es analizar la forma en que explicamos el comportamiento de otras personas y lo que suponemos de él, ¿sí? ¿Y qué es la atribución? Bien, atribución viene de atribuir. Es el esfuerzo que hacemos por comprender las causas que hay detrás del comportamiento de los otros, ¿sí? Es decir, a qué atribuimos el comportamiento de las personas. A veces lo atribuimos a causas internas, como por ejemplo la personalidad o el estado mental de la persona, y otras veces lo atribuimos a causas externas, como por ejemplo a algo particular dentro de una situación, ¿sí? Por ejemplo, si algún alumno mío tiene un buen desempeño académico y de repente empieza a sacar notas bajas, yo como docente podría tranquilamente preguntarme si eso tiene que ver por una falta de motivación o capacidad, que sería una causa interna, o a que yo estoy dando distinto en la clase o que algo le está pasando con sus vínculos, ¿sí? Que eso sería una causa externa o algo más situacional, ¿sí? Como el concepto de atribución es bastante complejo, se propusieron un montón de teorías para explicar este proceso, ¿sí? El texto lo que hace es hacer foco en dos que fueron como las más influyentes. Por un lado está la teoría de la inferencia y por otro lado está la teoría de las atribuciones causales. La teoría de la inferencia, muy en criollo, busca explicar cómo, a partir de lo que vemos que alguien hace, sacamos conclusiones sobre cómo es esa persona, ¿sí? O sea, observamos un comportamiento y decimos, bueno, esta persona es así, ¿sí? Lo que vuelve complicada la tarea de obtener información del otro es que el hecho de que un individuo actúe de cierta manera no es porque eso refleje siempre sus propias preferencias o rasgos, sino porque en realidad intervienen un montón de factores externos que le dejan poco margen de elección, dice el texto, ¿sí? Vamos a ir con un ejemplo que uso siempre. En la serie Friends ocurre lo siguiente. Emily, que es un personaje nuevo, había quedado en encontrarse con Rachel en un lugar, ¿sí? Va a ese lugar, no la encuentra, se larga a llover, se empapa, entonces dice, bueno, la voy a buscar a su casa, ¿sí? Cuando llega, Rachel le dice, uy, hubo un pequeñísimo cambio de planes, y le avisa que en realidad no va a acompañarla a ella, sino que va a acompañarla otro de los personajes, que es Ross. Ahí Emily, ¿qué pasa? Se enoja y le dice, ah, qué bueno, ¿no? Qué raro que no me avisaste, a pesar de que tenías un montón de formas de contactarme, ¿no? Y sin decirle más nada, chau, se va, ¿sí? Entonces Ross, siguiendo el pedido de Rachel, la sigue un poco asustado y lo que ocurre después de compartir un par de salidas es que Ross termina en pareja con Emily, con esa mujer, y tanto Rachel como el resto del grupo de amigos no entiende cómo es que se puso con esa mujer tan malhumorada, ¿no? Y él les dice a los amigos, ¿no? Obvio que ustedes van a pensar que es malhumorada si ella estaba empapada, con frío y con un montón de horas de viaje encima, ¿sí? Bueno, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque acá vemos que esa actitud de Emily no reflejaba sus propias preferencias o rasgos, pero intervinieron tantos factores externos, la lluvia, el frío, la espera, que le dejaron poco margen de elección para actuar de manera distinta. ¿Sí? Como deben saber, situaciones como estas son recontra comunes. Por eso, si usamos estas situaciones para pensar que las personas que actúan así son así siempre, como si fuese algo agarrado a su identidad, y es un razonamiento un poquito engañoso, ¿sí? Entonces, en síntesis, frente a ciertas observaciones, le atribuimos ciertas características a una persona como si fuesen constantes, estables e inmodificables, ¿sí? Lo que decimos es, bueno, ella es así, ¿sí? De acuerdo con la teoría de Jones y Davis, tenemos la tendencia a concluir que el comportamiento de los otros refleja sus rasgos estables. ¿Cuándo? Cuando prestamos atención a cierto tipo de comportamiento. ¿Y qué comportamiento? Un comportamiento que parece haber sido escogido de manera libre, se basa en efectos distintivos no comunes y es bajo en deseabilidad social. Pausa, que ahora vamos a ver uno a uno. ¿Sí? En primer lugar, tomamos en cuenta solo los comportamientos que parecen haber sido escogidos de manera libre e ignoramos, mejor dicho, aquellos que de alguna manera parecen haber sido forzados en la persona en cuestión. ¿Sí? Imaginemos esta situación. Estamos en una reunión de trabajo o en una clase, ¿no? Una persona interrumpe constantemente, habla por encima de los demás y no quiere escuchar cuando el resto quiere participar.
¿no? Bueno, entonces, quienes estamos afuera de la situación, ¿qué solemos pensar? Muy rápidamente, probablemente atribuyamos ese comportamiento a un rasgo estable, ¿no? Es soberbio, es desconsiderado, es autoritario, etcétera, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque nada en esa situación parece obligarlo a actuar de ese modo, ¿sí? No hay una amenaza explícita, no hay una urgencia evidente y no hay una consigna que lo fuerce a interrumpir la clase, ¿sí? Entonces, el comportamiento nos parece libremente elegido y eso nos lleva a inferir un rasgo de personalidad, ¿sí? Pensemos ahora en lo que no vemos, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, que esa persona fue evaluada negativamente en el trabajo por no hacerse notar, que siente que si no habla todo el tiempo, bueno, puede perder un lugar, o que viene de contextos donde mantenerse en silencio era vivido como peligroso, ¿sí? Pero bueno, como esos factores no son visibles, lo que hacemos es ignorarlos claramente y terminamos concluyendo, bueno, no interrumpe porque la situación lo empuja, interrumpe porque es un soberbio, es un pesado, es un desconsiderado, es un irrespetuoso. ¿Sí? Bien. En segundo lugar, prestamos una atención cuidadosa a las acciones que muestran lo que Jones y Davis denominan efectos no comunes, ¿sí? Efectos que pueden ser causados por un factor específico, pero no por otros. Efecto no común, piénsenlo como el efecto que nos hace ruido, ¿sí? Hay efectos que damos por hecho y otros que nos llaman la atención, nos hacen ruido, ¿sí? Algunas acciones nos resultan muy informativas porque nos ayudan a decidir o a hipotetizar, mejor dicho, por qué alguien actuó como actuó, ¿sí? Bueno, imaginemos esta situación, ¿sí? Dos personas rinden el mismo examen final. A ambas les va bien. Bueno, hasta acá no hay efectos no comunes, ¿sí? Porque es algo que puede pasar. Entonces hay un montón de causas posibles, porque las chicas estudiaron un montón, porque el examen era fácil, porque las chicas tuvieron suerte, porque ya conocían el contenido, etcétera. O sea, no podemos, a partir de esta situación, inferir demasiado sobre sus rasgos personales, ¿sí? No podemos atribuirle algo en particular. Ahora, cambiemos un poquito la escena. Una de esas personas rinde el examen sin haber estudiado, llega tarde, llega mal dormida y dice que no tuvo tiempo de preparar nada, ¿no? Y aún así obtiene una muy buena nota. Bueno, acá aparece algo distinto. Ese resultado positivo no era el efecto esperable dadas las condiciones, ¿sí? Entonces ahí podemos empezar a inferir rasgos. Bueno, le gusta hacerse la que no estudió para que piensen que es reinteligente, bueno, está mintiendo, ¿sí? Entonces, a través de este ejemplo, pareciera que nosotros podemos saber mucho más a través de las acciones que producen efectos no comunes que de las acciones que no los producen, ¿sí? O sea, sacamos más conclusiones frente a las acciones que nos sorprenden que las acciones que damos por hecho, ¿sí? Por último, y en relación con esto, Jones y Davis también sugieren que prestamos una mayor atención a las acciones que son bajas en deseabilidad social en lugar de las acciones que son altas en esta dimensión, ¿sí? O sea, en otras palabras, sabemos más sobre los rasgos de los otros a través de aquellas acciones que de alguna manera están fuera del ordinario que de aquellas acciones que son vistas como más agradables para la mayoría de la gente, ¿sí? Imaginemos que una persona se cuela, iba a decir cola, se cuela en una fila larga y cuando alguien se lo señala, esa persona responde, "Buah, yo hago lo que quiero", ¿no? Como de manera muy desagradable. Bueno, este tipo de respuesta justamente rompe con las normas implícitas de convivencia que tiene que ver con, por ejemplo, respetar una fila, ¿sí? Y es baja en deseabilidad social. Y por eso la leemos rápidamente como expresión de rasgos personales, ¿sí? Las conductas bajas en deseabilidad social son muy informativas porque la mayoría de las personas justamente las evita, o sea, todos evitamos realizarlas, ¿no? Entonces, cuando alguien las lleva a cabo, lo que tendemos a hacer es atribuir eso a rasgos internos más que a la situación. ¿Sí? Entonces, en síntesis, de acuerdo con la teoría propuesta por Jones y Davis, tendemos a concluir que el comportamiento de los otros refleja sus rasgos estables cuando, cuando ese comportamiento parece haber sido elegido de manera libre, o sea, parece que nada lo forzó a actuar así, se basa en efectos distintivos no comunes, o sea, que es algo que hace ruido y es bajo en deseabilidad social, ¿sí? O sea, no es agradable o bien visto según la sociedad. Bien, hasta acá la primera teoría, que es la teoría de la inferencia. Vamos ahora a la segunda teoría, ¿sí? Esta teoría intenta saber cómo respondemos a la pregunta ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué fulanito o fulanita actuó de esa manera? Imaginemos que le mandamos un mensaje a una amiga y no responde. Si pasan varios días y a pesar de que le mandamos varios mensajes sigue sin responder,
Empezamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué no responde? ¿Se olvidó del mensaje? ¿Está enojada? ¿Se le rompió el celular? ¿Le pasó algo? Bueno, en muchísimas situaciones, esta es la tarea central de la atribución, ¿sí? Queremos saber el por qué, saber por qué la gente actuó de la forma en que lo ha hecho o por qué los eventos tuvieron un giro de una manera específica, ¿sí? Y obviamente el número puntual de causas que hay detrás del comportamiento de los otros es gigante, ¿sí? Entonces, para responder al por qué de manera más manejable, empezamos con frecuencia con una pregunta. ¿El comportamiento de los otros viene de causas internas, como sus rasgos, sus motivos, sus intenciones, de causas externas, como algún aspecto del mundo físico o social, o de una combinación de las dos, ¿no? Por ejemplo, alguien llega tarde. Si decimos que alguien llegó tarde porque es un irresponsable, es una causa interna. Si alguien llega tarde porque hubo un accidente de tránsito, es una causa externa. Entonces, si alguien llega tarde porque había mucho tráfico, pero además salió de su casa demasiado tarde, es una combinación. ¿Sí? En este caso, intervienen tanto un factor externo, que es el tránsito, como uno interno, que es la desorganización. ¿Sí? Entonces, ¿cómo intentamos responder a esta pregunta de si es interno, es externo o una combinación de ambos? Bueno, lo hacemos centrándonos en información que está relacionada con tres fuentes principales, ¿sí? Estas fuentes son el consenso, la consistencia y la distintividad. Recordemos que estas son tres fuentes, ¿sí? Son fuentes que nos dan información para responder a la pregunta de si el comportamiento de una persona es causado por algo interno, externo o una combinación de ambas, ¿sí? Bien, en primer lugar, consideramos el consenso. Si nosotros estamos observando a una persona de la cual queremos entender el porqué de su comportamiento, una de las cosas que vamos a observar es el consenso. El consenso es la medida en que otras personas que sean parte de ese momento reaccionan ante el estímulo de la misma manera en que reacciona la persona que estamos observando. Mientras más cantidad de gente reacciona de la misma manera, mayor será el consenso. ¿Sí? Por ejemplo, si la persona que estamos observando ve un cuadro, una foto, un meme y se ríe, y después varias personas ven la misma foto y también se ríen, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un consenso alto. Entonces, si la persona que estamos observando ve una foto y llora y después varias personas ven la misma foto y en lugar de llorar se ríen, estamos hablando de un consenso bajo. ¿Sí? Repito, la definición de consenso es la medida en que otras personas reaccionan ante algunos estímulos de la misma manera en que reacciona la persona que estamos considerando. ¿Sí? Bien. En segundo lugar está la consistencia. La consistencia es el grado en que una persona se comporta de la misma manera frente al mismo estímulo a lo largo del tiempo, aunque las situaciones cambien. ¿Sí? Esto quiere decir que es una actitud que se repite en distintas situaciones. O sea, la respuesta es la misma, el estímulo es el mismo, pero la situación es distinta. ¿Sí? Por ejemplo, imaginemos que Ross, con quien yo trabajo y es de mi grupo de amigos, se molesta cada vez que alguien llega tarde, ¿sí? Se enoja. La semana pasada, una amiga llegó tarde a una juntada y Ross se enojó. Hoy, un compañero de trabajo llegó tarde y ahí también Ross se enojó. Otro día, su pareja llegó tarde después del trabajo y ahí nuevamente Ross se enojó. Entonces, el estímulo es el mismo, porque es alguien que llega tarde, y la reacción se repite en diferentes situaciones, ¿sí? Juntada, trabajo, hogar. Definición entonces, repito, la consistencia es la medida en que un individuo responde de la misma manera ante un estímulo o situación dada en diferentes ocasiones a lo largo del tiempo. ¿Sí? En tercer lugar, vamos a examinar la distintividad, que es la medida en que esta persona responde de la misma manera ante diferentes estímulos o eventos. En otras palabras, la distintividad tiene que ver con que si la persona hace diferencia o no. ¿Sí? Acá la diferencia con la consistencia es que el estímulo no es el mismo, pero la reacción de la persona sí. Sé que esto a veces es como complejo de entender porque es muy fácil que se confundan, así que vamos a ir con un ejemplo, ¿sí? Imaginemos que una estudiante, supongamos Lucía, se enoja mucho con un profesor, ¿sí? Se enoja cuando tiene clase con ese profesor, pero no se enoja con otros profesores y tampoco se enoja en otras materias. En este caso, hace diferencia, ¿sí? Entonces la distintividad es alta, porque la reacción aparece solo ante ese estímulo específico, que en este caso es el profesor, ¿sí? En cambio, si esa persona se enoja con ese profesor, se enoja con otros profesores, se enoja con sus compañeros, se enoja en muchas situaciones distintas, o sea, no hace diferencia porque se enoja siempre, significa que reacciona de la misma manera ante diferentes estímulos. ¿Cómo es la distintividad si no hace diferencia? Bueno, la distintividad es baja, porque la reacción aparece frente a muchos estímulos diferentes. ¿Sí?
Entonces, repito, en nuestro esfuerzo por conocer el porqué del comportamiento de los otros, según esta teoría, nos centramos en información relacionada con tres fuentes: el consenso, la consistencia y la distintividad. Volvamos ahora al inicio, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos que solemos atribuir el comportamiento de las personas a diferentes causas, ¿sí? Internas, externas o una mezcla de ambas? Bueno, acá Kelly empieza a explicar cuándo, según estas fuentes, atribuimos el comportamiento a estas causas, ¿sí? De acuerdo con esta teoría, nosotros tenemos la tendencia a atribuir causas internas al comportamiento de los otros cuando el consenso y la distintividad son bajas, pero la consistencia es alta. En contraste, tenemos la tendencia de atribuir causas externas cuando el consenso, la consistencia y la distintividad son altas. Y por último, tenemos la tendencia de atribuir una combinación de factores internos y externos cuando el consenso es bajo, pero la consistencia y la distintividad son altas. ¿Sí? Vamos con un ejemplo. Supongamos que estamos en un boliche y vemos a Joey acercarse a una mujer, ¿no? Bueno, le dice un montón de cosas lindas, la quiere seducir, quiere estar con ella. Entonces, supongamos que nos hacemos la pregunta, bueno, ¿por qué este hombre, Joey, se acerca a esta mujer? Si es porque al hombre le gusta chamullarte a todas o es un pirata, bueno, es una causa interna. Pero si es porque la chica es extremadamente atractiva, probablemente sea por una causa externa, ¿sí? Pero esta no es toda la información que tenemos. Nosotros necesitamos, como observadores sociales, más información para ver cómo se ven las tres fuentes que mencionamos anteriormente, ¿sí? O sea, necesitamos información relacionada con el consenso, con la consistencia, con la distintividad, porque de eso va a depender nuestra decisión como observadores, ¿sí? Entonces, como dije, para poder ver cómo se ven estos factores necesitamos más datos de la situación. Entonces, supongamos que seguimos observando a Joey y vemos que a esta mujer a la que él se le acercó, también se le acercaron varios chicos, ¿sí? Entonces, si muchas personas reaccionan igual que la persona que estamos observando ante el mismo estímulo, ¿qué es? Consenso alto. Recuerden que el consenso significa en qué medida otras personas reaccionan ante algunos estímulos de la misma manera en que reacciona la persona que estamos considerando o que estamos observando, ¿sí? En este caso, Joey. Mientras mayor cantidad de gente reacciona de la misma manera, mayor será el consenso. Entonces, hasta acá sabemos, consenso alto, porque muchos chicos se le acercan a la chica para seducirla. Algo extra es que otras noches que fuimos a ese mismo boliche, vimos otra vez a ese chico, Joey, hablar de manera sugerente con esa chica, ¿sí? Entonces, si la persona que estamos observando responde de la misma manera ante un estímulo a lo largo del tiempo, ¿qué es? Esto es consistencia alta. ¿Por qué? Porque la consistencia es la medida en que un individuo, Joey, responde de la misma manera ante un estímulo o situación dada, la chica, en diferentes ocasiones a lo largo del tiempo, ¿sí? Varios fines de semana seguidos. Entonces hasta acá sabemos, consenso alto, porque muchos chicos se le acercan a la chica para seducirla, y consistencia alta, porque Joey se acercó varios fines de semana seguidos a la misma chica. Por último, a este hombre, Joey, no lo hemos visto hablar con otras mujeres, ¿sí? Entonces, si Joey no está respondiendo de la misma manera ante diferentes estímulos o eventos, ¿qué podemos decir? Que hace diferencia. Entonces, si hace diferencia, ¿cómo es la distintividad? La distintividad es alta. ¿Por qué? Porque la distintividad es la medida en que esta persona responde de la misma manera ante diferentes estímulos o eventos, y como acá no responde de la misma manera, es decir, como acá hace diferencia, hay distintividad alta, ¿sí? Entonces, hasta acá sabemos. Consenso alto, muchos chicos se le acercan a la chica para seducirla. Consistencia alta, porque Joey se acercó varios fines de semana seguidos a la misma chica. Y distintividad alta, ¿sí? Hace diferencia, o sea, no se le acerca a cualquier chica, se le acerca solo a ella. Entonces, bajo estas condiciones, podríamos probablemente atribuir el comportamiento de Joey a causas externas, ¿sí? La chica es realmente atractiva y esa es la razón por la que el chico habla con ella. ¿Por qué? Porque no es el único que intentó seducirla, porque lo repite todos los fines de semana y porque lo hace solo con ella. ¿Sí? No lo hace con todas. Pensemos en un ejemplo muy diferente, ¿sí? O sea, ¿qué pasa si en realidad, en lugar de que todos estén súper enamorados con esta chica, súper obnubilados, es solo Joey el que coquetea con ella, ¿sí? Bueno, entonces ahí podemos decir, ok, el consenso es bajo, porque solo él se le acerca a la chica para seducirla. Bien, ¿y qué pasa si este mismo chico todos los fines de semana coquetea con ella? ¿Sí? Bueno, tenemos una consistencia alta, porque Joey se acercó varios fines de semana seguidos a la misma chica. ¿Y qué pasa si a este mismo chico también lo vimos coquetear con otras mujeres? Bueno, ahí tenemos distintividad baja. ¿Por qué? Porque él no hace diferencia, se le acerca a cualquier chica. ¿Sí? Entonces, en este caso, la teoría de Kelly sugiere que podríamos atribuir el comportamiento de Joey a causas internas. ¿Por qué?
Como por ejemplo, el chico es simplemente una persona a la que le gusta coquetear con cualquier mujer porque se le acercó a esa misma chica, pero también a todas las del boliche y lo hizo por varios fines de semana. ¿Sí? Estos supuestos, parte de esta teoría, fueron confirmados en un montón de situaciones sociales y es por eso que nos da muchísimos elementos de comprensión sobre la naturaleza de las atribuciones causales. Y acá podemos decir, bueno, ok, la teoría es súper completa, listo, acá termina todo. Bueno, no. A pesar de ser una teoría confirmada y muy útil, las investigaciones también sugieren que se necesitan ciertas modificaciones o extensiones de la teoría, ¿sí? Por eso, ahora vamos a ver otras dimensiones de la atribución causal. ¿Sí? Hasta ahora pareciera que sobre las conductas de los demás solo nos preguntamos si es así por causas internas, externas o una mezcla, ¿sí? Pero no, los humanos también podemos preguntarnos, ¿los factores que influyen en el comportamiento son fijos o pueden cambiar? Esos factores, ¿son controlables? O sea, ¿la persona puede influir sobre ellos si así lo desea o son incontrolables? ¿Sí? Bien. La evidencia lo que indica es que cuando intentamos entender las causas que hay detrás del comportamiento de los otros, tomamos en cuenta todas esas dimensiones, no solo la interna, externa o una mezcla, ¿sí? También la estable, inestable, controlable, incontrolable, ¿sí? Entonces, la verdadera pregunta para adentrarnos en este tema es, bueno, ¿cómo nos manejamos los humanos cuando una conducta tiene muchas causas? ¿Sí? Bueno, muchas veces una conducta puede explicarse por un montón de causas al mismo tiempo, eso lo sabemos. Entonces, al intentar entender qué pasó, usamos ciertas reglas cognitivas para decidir qué causa es la más probable o qué peso darle a cada una de las causas que vemos como posibles, ¿sí? Entonces acá, ¿qué ley propone? Dos principios, ¿sí? El principio de disminución y el principio de aumento. Vamos a ir primero con el principio de disminución. Por ejemplo, imagínense que están en el trabajo, ¿no? Que ustedes trabajan en una oficina, que se acerca a su jefa y les dice, uy, qué buen trabajo que estás haciendo, la verdad, maravilloso, muy, muy bien, ¿no? Y supongamos que se los dice delante de de sus compañeros, ¿no? Entonces tus compañeros te dicen, uy, qué bueno, felicitaciones, ¿no? Y demás. Entonces, claro, ustedes se sienten espectacular el resto del día, ¿sí? Pero antes de finalizar la jornada, viene su jefa, se les acerca y les dice, che, ¿podés venir a mi oficina un segundito, por favor? Entonces, en ese momento, ¿qué les cuenta la jefa? Que necesita que realicen un trabajo extra, una tarea difícil. Como ustedes tienen un rol importante en la oficina, bueno, se tienen que encargar de echar a uno de sus compañeros. Entonces, a partir de esta situación, de este ejemplo, surge entonces la pregunta, ¿no? ¿Por qué los felicito por el trabajo? ¿Porque realmente quería agradecer y destacar el desempeño que estaban teniendo? ¿O porque sabía que iba a pedir después un favor o un trabajo extra? Entonces acá existen dos causas posibles detrás del comportamiento de la jefa y es ahí cuando uno se implica en lo que los psicólogos sociales llaman, lo que yo les decía, principio de disminución. ¿Sí? O sea, la primera causa posible es que realmente tenía deseo de dar una devolución positiva, pero esa causa se va a ver como menos probable, se va a ver disminuida. ¿Por qué? Porque en contraste, también existe la segunda causa posible, que es que ella quería conseguir que aceptaras el trabajo, el favor extra, y si ella te decía ese piropo, seguro ibas a aceptar con más entusiasmo. Entonces, vamos a la definición propiamente dicha. El principio de disminución es la tendencia a atribuir menos importancia a una causa potencial de algún comportamiento cuando otras causas potenciales están presentes. O sea, en otras palabras, si la única causa potencial era que la jefa se acercaba a felicitar y después no decía nada más, seguramente no se le atribuiría nada extraño a esa conducta. Pero, como hubo otra causa potencial presente, se le atribuyó menor importancia a la causa inicial. ¿Sí? Otra forma sencilla de definir esto es que el principio de disminución pasa cuando le damos menos importancia a una explicación de una conducta porque tenemos presente que podría haber otras razones que también la expliquen. ¿Sí? Muchos estudios lo que demuestran es que la disminución es muy común y tiene un gran impacto sobre las atribuciones en muchas situaciones, ¿sí? Es como cuando alguien es capaz demasiado amable con nosotros y nosotros decimos, ¿qué me va a pedir, no? Si después efectivamente nos pide algo, le quitamos importancia a la amabilidad inicial, ¿no? Pero si no nos pide nada, nos quedamos contentos con que esa persona fue amable y listo. Entonces, acá surge la pregunta, bueno, ok, ¿esto es así siempre? Bueno, no. El principio de disminución no es universal. Por eso ahora vamos a ver algo llamado principio de aumento. Vamos con otro ejemplo. Imaginemos la misma situación, pero sumemos.
el hecho de que esta jefa, al contrario de otras personas, tiene una política que no está de acuerdo con dar devoluciones a los empleados públicamente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos pensar? Que como ella no está de acuerdo con eso, pero sin embargo lo hace igual, pensamos que está muy, muy, muy motivada por un deseo genuino e interno de decirles lo contenta que está con el trabajo, ¿sí? Y esto tiene que ver con el principio de aumento. Es la tendencia que tenemos a darle peso o más importancia a un comportamiento determinado siempre y cuando esté presente un factor que inhibiría ese comportamiento y que aún así el comportamiento sea igual. ¿Sí? O sea, significa que tenemos la tendencia a pensar que una persona está muy motivada a hacer algo cuando lo hace aunque haya algo que la frenaría o lo dificultaría, ¿sí? O sea, si alguien hace algo, aunque haya razones para no hacerlo, interpretamos que su motivación es todavía más fuerte. ¿Sí? Vamos con la definición propiamente dicha. El principio de aumento es la tendencia a otorgar gran importancia a las causas potenciales del comportamiento si el comportamiento tiene lugar a pesar de la presencia de otras causas de carácter inhibitorio. ¿Sí? En este caso, podemos concluir que nuestra jefa está realmente muy contenta con nuestro trabajo porque reconoció esto públicamente a pesar de la presencia de un factor inhibidor fuerte, que es su política de no dar devoluciones en público. ¿Sí? En conclusión, hay un montón de investigaciones que indican que la gente piensa con frecuencia de esta manera cuando intentan comprender el comportamiento de los otros. Y a pesar de que los humanos hacemos un gran trabajo para poder entender el mundo social, obviamente no podemos hacerlo de manera perfecta o infalible. ¿Sí? Y de esta manera finalizamos la explicación de la teoría de la atribución.